Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Julio Humberto, Eugenia, Marcela y María Fernanda. Y bueno, su servidor Anuar. Vamos a presentar la evidencia 3. Se maneja en dos secciones. Una que se enfoca en el análisis lineal simple y la otra con el análisis lineal múltiple, pero que en general el caso trata sobre los salarios y las diferentes variables que incluyen. Es la sección número uno, que consta de un análisis lineal simple. Como punto número uno tenemos nuestro coeficiente de correlación, que consta de ver si existe una relación entre X y Y, ya sea positiva o negativa, o si de plano no existe alguna relación entre nuestras variables X y Y. Como resultado de nuestro coeficiente de correlación obtuvimos un 0.88, y lo cual lo tenemos aquí representado con nuestro diagrama de dispersión, que bueno, nos ayuda a ver qué puntos están más cerca de la recta. Pero como podemos ver en nuestro punto número 3, mencionamos que no puede, o sea, como observamos en nuestra gráfica, en nuestro diagrama no existe alguna pendiente lineal debido a que no se ven alineados los puntos, que los valores de todos los salarios están en un área en específico y los que están dispersos no llegan a ser lineales. Bueno, después de Eugenia, proseguimos con el punto 4, que es la transformación de las variables. Aquí podemos ver que hice la transformación de 1 sobre x, n sobre x, raíz de x y x al cuadrado. Después graficamos, que son estas cuatro gráficas: recíproco 1 de x, logaritmo, raíz cuadrada y cuadrado de x. Bueno, de estas, nosotros escogimos raíz cuadrada. ¿Por qué? Bueno, aquí está la interpretación, pero brevemente explico por qué es la que parece más lineal y tiene un coeficiente de determinación más alto que todas. Entonces, por eso escogimos esa. Y el diagrama de dispersión original decidimos no, porque los datos están muy dispersos. Por eso mejor decidimos escoger esta de raíz cuadrada. Bueno, ahora nos vamos al paso 5. Aquí podemos ver nuestra ecuación de regresión lineal que se obtiene yendo a datos, y luego en análisis de datos y regresión. Y en los coeficientes, leyendo los coeficientes, los acomodas y obtenemos la ecuación de regresión lineal. Luego, el coeficiente de correlación se obtiene también por el mismo análisis de regresión, que nos dio 79%. 79%, en base a la variación de los valores del salario actual, que son explicadas por la relación del salario inicial, que es X. Luego sacamos nuestra prueba F de análisis de varianza. Aquí podemos ver que es 1740 nuestro valor F. 1740 de nuestro valor F de Excel, tabla Fisher 3.86, por lo que rechazamos la hipótesis nula, que esto significa que existe suficiente evidencia de que el salario inicial sí afecta al salario actual. Luego, en las pruebas de coeficientes individuales, que en este caso nada más es uno porque es un análisis de regresión simple. Si fueran más variables, ya obviamente ya sería un análisis de regresión lineal múltiple, pero en este caso es simple. Nuestro estadístico T es 41.72, el que sacamos de la tabla es 1.97, y como este es mayor que el de 41.72 es mayor que 1.97, se vuelve a rechazar H0 o no se rechaza la hipótesis alternativa, por lo que hay suficiente evidencia para decir que esta variable independientemente afecta allí. Bueno, esto que voy a explicar a continuación no venía en el caso, pero decidí explicarlo, que son las gráficas de los residuales, el gráfico de probabilidad normal y la curva de regresión ajustada.
Aquí está. Rápidamente, bueno, este de los residuales me indica que no hay gran variabilidad en los datos. El gráfico de probabilidad indica que no sigue una distribución normal. Aquí podemos ver cómo están un poco raras las gráficas. Y la curva de regresión ajustada, que se ajustan bien a los valores pronosticados. Los valores de Y. Los valores de pronóstico son el naranja y los valores de Y reales son el azul. Hola, aquí en la sección 2 vamos a ver más que nada, primero a identificar una ecuación de regresión, la cual se sacó con el análisis de regresión. Para poder sacar la ecuación de regresión, sacamos del análisis los datos para B0, B1, B2 y también a B3. Posteriormente se hizo el cálculo de pronóstico con la ayuda de la ecuación, el cual nos dio como resultado 25.372, lo que quiere decir que el salario actual, teniendo salario inicial como 8.750, también una experiencia de 15 meses y un nivel educativo de 19 años, se tendrá un salario actual de $25.362. Proseguimos con la prueba F del análisis de varianza. En esta, más que nada, se tiene que establecer hipótesis, las cuales digan más que nada en concreto de que las variables en conjunto pueden o no afectar a Y. En este caso, se establecieron dos hipótesis. La primera hipótesis decía de que las variables no van a afectar al salario actual, que viene siendo Y. Nuestras variables son X1, que viene siendo el salario inicial, X2, experiencia, y X3 es el nivel educativo. Pero también tenemos otra hipótesis, la cual dice de que al menos una variable de las antes mencionadas van a afectar al salario actual de manera conjunta. Para esto, para poder sacar el resultado, hicimos dos análisis. El valor F dado por Excel nos dio 632.61, el cual es mayor al valor que nos dio la tabla F de Fisher, lo que quiere decir que al menos una variable de X de las antes mencionadas van a afectar a Y. También puede existir lo de los coeficientes individuales. Por otra parte, es todo lo contrario. Aquí dice que más que nada, individualmente, las variables van a afectar a Y, de tal manera que si una cambia o modifica, va a afectar el resultado de Y en conjunto. Por ejemplo, tenemos la hipótesis de que el salario inicial no afecta al salario actual, la experiencia no afecta al salario actual, el nivel de educación no afecta al salario actual, pero de igual manera tenemos que el salario inicial afecta al salario actual, lo de la experiencia afecta al salario actual y sobre el nivel educativo afecta al salario actual. Para poder comprobar esto, se tiene que hacer un estadístico, el cual nos dio como resultado 2.25.
Este 2.25 lo tenemos que balancear o comparar con los resultados dados por Excel anteriormente, en los cuales se muestran de que los resultados dados por este Excel son mayores a los resultados sacados mediante la fórmula. Lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis de que las variables no afectan a Y de manera individual. ¿Por qué? Porque las variables en efecto van a afectar a Y de manera individual. Si existe algún mínimo cambio en alguna de ellas, va a haber consecuencias para Y. Por otra parte, los intervalos de confianza nos ayudan para ver entre qué rango y qué rango van a estar nuestras variables. Esto con la ayuda de la fórmula. Es más que nada como para saber el nivel de confianza, que es 95% en este caso, entre qué límite y qué límite van a estar las variables, ya sea B1, B2 o B3. Puede ser entre el límite inferior y también el límite superior. Pueden ser más o pueden ser menos. Esto sería todo de la sección 2, parte 1. Ahora mi compañera María Fernanda les va a continuar diciendo. Este análisis, el cual se puede utilizar para estudiar series numéricas o de valores cuantitativos para un determinado número, presenta lo que es la matriz de correlación, donde podemos observar que la variable que tiene mayor influencia sobre el salario actual Y es la variable de salario inicial X1. Esto porque cuenta con un coeficiente de correlación de 0.88, lo que quiere decir que X1 ejerce más influencia sobre los valores en relación a Y. Pasando al factor de la inflación de la varianza, para la variable X1 y X3, se demuestra que existe sospecha. Esto porque el resultado es de 1.67 y R de 0.40, demostrando una multicolinealidad entre el salario inicial y los años. En el BIF de las variables X1 y X2, el valor resulta de 1, a lo que concluimos que no existe multicolinealidad, dado que el valor de R es de 0. Lo que quiere decir que el salario inicial y los meses no tienen relación. Y por último, en el BIF de las variables X2 y X3 no se muestra multicolinealidad. Esto porque el valor de R resulta de 0.06 y de 1.07, concluyendo que los meses y los años no se presentan en relación. Okay. Bueno, como conclusión final de esta evidencia, realmente quiero decir que fue algo compleja al momento de querer interpretar todos los datos, debido a que había un gran vestuario de datos proporcionado, y como estos se presentaban en las gráficas realizadas, pues fue algo complejo realizarlos. No nos vamos a explayar mucho en esta conclusión, debido a que al final de la evidencia del trabajo, cada uno de los integrantes del equipo presentó su conclusión personal acerca de este trabajo y del curso en general. Y eso fue todo.